microcitosis. O sea, al haber microcitosis, cuando nosotros hacemos un hematocrito, es equivalente a la disminución del número de eritrocitos, porque ocupan menos volumen. Y si ellos son de menor tamaño, ¿qué pasaría con la hemoglobina? Por lo tanto, la concentración de hemoglobina también disminuye, porque por su tamaño, ellos no pueden acumular la hemoglobina que acumula un eritrocito de tamaño normal. Entonces, en contadas excepciones, vamos a tener una microcitosis con probablemente el número normal de eritrocitos. ¿Okay? Entonces, no siempre la anemia significa una disminución del número de eritrocitos. ¿Okay? No siempre. Pero generalmente se asocia el concepto con ese hallazgo, con disminución del número de eritrocitos, y si el número de eritrocitos disminuye, también disminuye la hemoglobina. ¿Okay? Y tenemos otra condición que es, pero Dios mío, hasta los azules están marcando aquí que no se borra. Policitemia. La policitemia, por el contrario, implica un aumento del número de eritrocitos o aumento en su tamaño, y por lo tanto aumento de la concentración de hemoglobina. Esas policitemias pueden ser de origen benigno, como por ejemplo la gente que vivimos aquí por debajo del nivel del mar, digamos, y nos vamos para los Andes, allá donde vive Maldonado. Entonces es probable que usemos con policitemia, porque la médula responde a la falta de oxígeno. Recuerden que nos cuesta más respirar allá arriba, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, pues es más difícil respirar que a cero, como estamos aquí, a 30 está Maracaibo, a 30 metros sobre el nivel del mar. Y si nos vamos para la costa oriental está por debajo del nivel del lago, del mar. Entonces, peor la cosa. Tenemos básicamente esos dos estadios: anemia, que implica una disminución de los valores, y policitemia, que implica un aumento de los valores. ¿Okay? Estoy dando chance de que lleguen los demás para utilizar los equipos. Entonces, cuando nosotros hablamos del origen de esos eritrocitos, también debemos pensar, como en los leucocitos, en la médula ósea. Entonces, la médula ósea también, recordemos que en esa médula ósea hay una stem cell, o célula madre, que se divide para producir células de origen linfoide y células de origen mieloide. Entonces, cuando se divide para formar células linfoides, estamos hablando de los linfocitos. Y cuando estamos hablando de origen mieloide o de tipo mieloide, estamos hablando de todas las demás células, es decir, los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, plaquetas y eritrocitos. Buenos días. Todas son de origen mieloide. Entonces, ¿cómo sabe la médula ósea que de esas mieloides tiene que producir eritrocitos? Cuando disminuye la tensión de oxígeno. Al disminuir esa tensión de oxígeno, eso genera una señal, ¿okay? Genera una señal hacia ciertos órganos. ¿Cuáles serían esos órganos? ¿Qué órganos se activan? No, antes de la médula. Nosotros tenemos que producir células mieloides, pero básicamente, específicamente eritrocitos. Eso ocurre cuando hay anemia, que disminuye la tensión de oxígeno en el tejido. Ese estímulo va hacia, ¿dónde? Riñón. Hígado.
pero es que es otra cosa. Hígado y riñón. ¿Para producir qué cosa? El factor eritropoyético y la eritropoyetina. Exacto. Eritropoyetina o EPO. ¿Y hacia dónde va la EPO? Hacia la médula ósea. En la médula ósea le dice a la médula ósea, mira, se necesitan las de tipo mieloide, pero estas específicamente, que son los eritrocitos, y produce eritrocitos o los libera nuevos. ¿Okay? Entonces, de esa forma, es una maravilla, es un proceso maravilloso donde se intenta aumentar o hacer un equilibrio entre la destrucción o la disminución del número de eritrocitos con lo que está liberando y produciendo la médula ósea, ¿okay? Para estabilizar el sistema. Porque si no fuese así, que no comenzara, pues prácticamente cualquier individuo con anemia fallecería a los minutos si no fuese así, si no hubiese una compensación inicial. Ahora, a veces esa compensación no es suficiente. Para eso estamos nosotros, ¿okay? Los médicos veterinarios, los médicos humanos, para tratar de compensar esa anemia, ¿okay? Y ayudar a la médula ósea. Cuando hablamos en estos días, Dios mío, ¿Le doy otro tuyo? ¿eh? ¿Le doy otro tuyo? Sí, por es que mira, no se borra. Esto es una cosa. Pero esto no estaba así. Los míos yo los estaba borrando. Mi madre. ¿Ves? Ella tiene sus cuentas ahí. En estos días, vamos a ver. Uy, a ver si puedo borrar aquí. Pero es que esto está, mira, que tiene una capa de, como de, mira, de hollín. Aquí como que usaron hollín sería, mira. No juegue. Parece que fueron al fogón, buscaron hollín y usaron hollín en vez de humano. Horrible eso. Okay. En estos días estábamos conversando sobre el IPR. Vamos a esperar que se... Pero sí, es que aquí como que usaron un marcador negro y quedó eso, aunque lo limpiaron, pues, pero quedó mal. Ok. ¿Quién sabe cuánto dura un eritrocito? 120 días. Después que es producido, liberado, ¿cuánto dura más o menos? 120 días. 120 días dependiendo de la especie. Nosotros los humanos más o menos de 100 a 110, algunos 120. ¿Y qué pasa cuando un eritrocito llega a los 120 días que ya circuló? Va al sistema mononuclear fagocitario. Ajá. Y es destruido. ¿Por qué? Porque es viejo. ¿Ya? Pero ¿por qué así? La pregunta es, ¿no sería mejor dejarlo ahí que siga circulando? ¿No sería mejor? Pregunta. ¿Para qué destruirlo? Gastar energía en destruirlo por alguna razón. Porque ya no cumple la función. Ya no cumple su función. Entonces imagínense que no se destruyeran los eritrocitos viejos que ya no cumplen su misión y llegan los nuevos y circulan todos y
se nos tapan los vasos sanguíneos con tanto eritrocito. Que resulta que si yo tengo este vaso con este calibre y dentro de ese vaso circula un eritrocito de estos tamaños, ellos circulan con ese flujo y aquí no hay problema y siguen. Pero resulta que no todos los vasos de nuestro sistema son del mismo calibre. Hay vasos que son de muy pequeño calibre. Si esta sangre que va por aquí llega a un vaso así, un eritrocito normal, ¿qué hace al llegar aquí? Si tenemos una luz más grande que aquí, pues aunque parezca increíble, esos eritrocitos se doblan y se hacen más pequeños para pasar por ese capilar más de menor calibre. Claro, porque si no fuese así, este que es más grande que esto taponaría el capilar y ahí poseemos problemas, como dice el filósofo aquel. ¿Ok? Entonces eso funciona. Pero funciona mientras el eritrocito no llegue a los 120 días. Yo tengo unos cuantos años más que ustedes, claro. Yo practico ejercicio, corro, camino, me encaramo, pinto mi casa, hago muchísimas cosas y yo todavía me puedo agachar y me doblo y vuelvo, ¿no? Pero hay ancianitos, que no soy yo, que se doblan y se quedan doblados, no se pueden, o no se pueden doblar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas células cuando llega a 120 días? Que no se pueden doblar y no pueden circular por esos capilares. Entonces ellos aparte son marcados por el sistema inmune y van ¿dónde se almacenan para ser destruidos? Sobre todo en el vaso. En el vaso. ¿Okay? Entonces esos que llegaron aquí se destruyen ese día cuando llegan a los 120 días. ¿Es un solo eritrocito? No, es un conjunto de eritrocitos que se liberaron el mismo día. Todos los que llegan hoy es 25. 25. Todos los que tienen 120 días, hoy 25 de noviembre. No, Octubre. de octubre, perdón. Estamos en octubre todavía. Ya yo quiero que llegue noviembre, será. Pero ya va a llegar. Increíble. Todos los que lleguen ahí están aquí. No se pueden doblar. Por lo tanto, ¿qué pasa? Son atrapados sobre todo en el vaso y destruidos. Porque ya no cumplen su función. Si ellos no pueden circular hacia los capilares de menor calibre, pues se convierten en un problema. Pero ese número no debería ser más de 1%. Hoy se destruye el 1% de todos nuestros eritrocitos. En un perro, en un gato, dependiendo de la especie, pues la vaca, el caballo. En una vaca es como 160 días, en el cerdo es 80, 70, en los rumiantes pequeños son menos días que en la vaca, en el caballo andan por ahí como por 100, etcétera, ¿no? Dependiendo de nosotros como 120. Buenos días. ¿Ok? Entonces, este 1%, ¿quién lo compensa? ¿O qué lo compensa? La médula ósea. ¿Y qué hace la médula ósea? Libera eritrocitos maduros o inmaduros. Maduros. Todo lo maduro que se pueda. Recuérdense que producir y liberar células inmaduras implica mayor gasto de energía.
Entonces hay que ahorrar energía porque si no el sistema se colapsa. Entonces, ¿cómo se ahorra energía? Liberando las maduras que están aquí. Y ocurre algo parecido a lo que ocurría cuando hablábamos de los leucocitos. Claro, en estos estadios maduros hay unos que están más maduros que otros. ¿Ok? Entonces, entre esos menos maduros que otros, tenemos lo que llamamos reticulocitos. ¿Qué más, Leo? ¿Cómo está todo? ¿Bien? ¿Todo bien? Reticulocitos, que más adelante nos vamos a ver, son células un poco más grandes con una redecilla, con una red en su interior, ¿okay? Que son restos de material genético, etcétera, y que les queda como consecuencia de que aún no han madurado un 100%. Entonces, parte de este 1% que se recambia son reticulocitos. Entonces, entre todas esas células que se recambian, hay siempre un porcentaje de reticulocitos, que pudiera ser 0,5, 0,4, 0,6, se dice que hasta 1% de esas pueden ser reticulocitos, normalmente. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un índice de producción de reticulocitos, o IPR, ese índice de producción de reticulocitos que estamos aquí, en este hecho, ¿okay? Es igual a 1, sin unidades, es igual a 1. Pero puede ir de 0,1 a 1. Entonces, ¿cuándo va de 0,1 a 1 ese IPR? ¿Cuándo va? ¿Con qué hematocrito? ¿Con qué hematocrito va de 0,1 a 1 el IPR? Si pensamos y analizamos, ¿con qué hematocrito? ¿Un hematocrito? Normal. Normal. Un Porque el hematocrito 1% es normal. Que en el perro va de 37 a 55%. Entonces, cuando nosotros veamos a un individuo que está normal, no cursa con anemia, y le hacemos el IPR, que es el que nos demuestra que se están liberando los reticulocitos, ese IPR puede ser 0,5, puede ser 0,6, puede ser 1, etc. ¿Por qué? Porque no hay estado de excepción. Estamos sustituyendo este 1%, y como esto implica gasto de energía, una vez más, ¿para qué vamos a liberar más reticulocitos y células inmaduras si no se necesita? Ahora, ¿cuándo el IPR debe ser mayor que 1? Cuando hay anemia. Es decir, cuando hay un número menor que 37% en el perro, en este caso. Ahí cuando tengamos anemia, entonces el IPR puede ser o debería ser mayor que 1. Entonces, mientras más pequeño sea este número, ¿cómo debería ser el IPR? Mayor. Entonces, mientras más anemia, este número debería ser mucho mayor que 1. Para compensar, si no, no se compensaría. Entonces, nosotros tendríamos un índice muy alto de reticulocitos, que es uno de los indicadores de que la anemia es regenerativa o responsiva. Estamos hablando en los mismos términos que leucocitos. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos factores importantes. Yo tengo un paciente con menos de 37 y
La evolución es de menos de 24 horas. La anemia. En menos de 24 horas, la médula ósea no responde para equilibrar esto. Es decir, que probablemente en ese periodo de tiempo, si yo hago el IPR va a estar menor o igual a 1. Porque veníamos de una situación normal, la médula respondió, ahora caímos en anemia, cursamos con anemia, pero en menos de 24 horas la médula no puede responder. Porque para que responda, ¿se acuerdan lo que ocurría? Disminuía la tensión de oxígeno, esa información iba al riñón, al hígado, se producía EPO, eritropoyetina, la eritropoyetina va a la médula ósea, le toca la puerta y le dice, libera nuevos eritrocitos. Pero eso no puede ocurrir en menos de 24 horas. Pero tampoco ocurre en 48 horas. Y tampoco ocurre en 72 horas. Se estarán preguntando ustedes, bueno, ¿y cuándo demonios ocurre? Después de las 72 horas. ¿Por qué es importante eso? ¿Qué implica eso? Que si nosotros tenemos un paciente con una evolución menor a 72 horas, lo más probable es que su anemia sea no regenerativa. Pero no regenerativa porque la médula no puede, está enferma, está mal. No, es porque deben pasar más de 72 horas para que ese sistema de producción de EPO y estimulación de la médula ósea se dé. Antes de las 72 horas no, es raro que ocurra. Entonces, conseguir una anemia no regenerativa, macrocítica o microcítica, normocrómica o normocítica, normocrómica, no regenerativa durante las primeras 72 horas no es que es normal, es esperable. Es un resultado que yo esperaría, el clínico esperaría. ¿Okay? Ahora, si después de las 72 horas yo aún tengo una anemia no regenerativa o no responsiva, ahí sí hay que preocuparse. Porque luego de las 72 horas sí se ha cumplido el ciclo y por lo tanto ya la médula debió responder. ¿Okay? Pero antes de las 72 horas no hay respuesta en la mayoría de los casos. ¿Okay? Hay pocos casos donde antes de las 72 horas hay una respuesta. Porque el estímulo fue más rápido, se activaron más rápido los órganos, etcétera, etcétera. Más rápido llegó la EPO, se produjo tanta EPO que pudo llegar rapidito a la médula ósea, etcétera, etcétera. Entonces esa es una de las razones por las que la EPO es prohibido en el deporte, es prohibida en el deporte. Porque ¿qué hace la EPO? Imagínense ustedes, estimula la médula para que saque más eritrocitos y si usted la inyecta, no importa que no haya disminuido la tensión de oxígeno. Igual la EPO exógena que se inyecta va a ir a la médula ósea y la médula ósea va a producir y liberar eritrocitos, pero por cantidades industriales. Entonces va a haber más oxígeno, más oferta de oxígeno en la célula y por eso los deportistas rinden más. Entonces hace 40, 50 años eso no se conocía. Por lo tanto la EPO, ¿cuántos deportistas de la época por allá duraba el deporte no se habrán inyectado? Eso era, o sea, aparte que era indetectable, no se conocía la función exacta en ese aspecto de la EPO, de la eritropoyetina, pero ya desde unos cuantos años hace ya se sabe que es dopaje.
Ok, es doping. Hay un caso famoso de un ciclista de Estados Unidos que ganó 7 veces el Tour de France y ganó todo lo que le dio la gana. Bueno, allá te va, pues. Después descubrieron, el tipo ha hecho muchas entrevistas y ahora está en una campaña para el dopaje, contra el dopaje y tal. Armstrong, apellido Armstrong, un ciclista famosísimo. Resulta que tenía todo un sistema con los médicos y con los compañeros y se inyectaban cosas, aparte de esteroides, que también ensancha la capacidad pulmonar y el tipo allá te va, pues. Cuando descubrieron eso, que ya no hubo manera, lo sapeó, como dicen por ahí, uno de los médicos. Cuando fue ya la evidencia fue tan grande que lo descubrieron y lo despojaron de todo eso fue un escándalo gigantesco, eso ocurrió hace como 20 años. Y yo he visto entrevistas que le han hecho, entonces el tipo relata ahí sí que era totalmente cierto todo lo que decían, que eso era bueno, imagínense ustedes, llevaban cosas en los asientos de la bicicleta, entonces hay videos donde hacían gestos extraños, agarrando así era para ponerse cosas, que no se inyectaría. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso mejora la oxigenación. Entonces, cuando se descubrió, pues se sabe que ya no se puede usar porque es doping. Y ahora hay miles de sustancias prohibidas que también son consideradas doping, así que los deportistas tienen que tener mucho cuidado con el dopaje, porque si le hacen la prueba y da positivo para una sustancia, lo eliminan y le quitan los títulos, las medallas. Y ha ocurrido de hecho. Ocurrió una vez con un deportista que le dio gripe y se tomó un antigripal y ganó una competencia. Cuando le hicieron el doping, la broma positiva para un esteroide, algo tal, porque el medicamento que le dio al médico tenía esteroides. Lo descalificaron, pero era el culpable, no el médico. Bueno, yo me imagino que votó al médico. El médico se equivocó ahí. O me imagino que pensaron, no le van a hacer la prueba, todo el que gana medalla va para la prueba. Ahora, en los olímpicos. Pero es por eso, porque mejora la oxigenación del pedido. Entonces, antes de las 72 horas, en condiciones naturales, fisiológicas, no hay respuesta. Entonces es común observar que antes de las 72 horas no hay regeneración. Entonces conseguir antes de las 72 horas una anemia no regenerativa lo esperaríamos. Ahora, después de las 72 horas sí, ese sistema debería responder y por lo tanto deberíamos esperar que las anemias de más de 3 días de progreso ya sean regenerativas. Pero eso lo vamos a ver en un momentico aquí cuando hagamos la clase. ¿Preguntas aquí? Una pregunta aquí. ¿Cómo sabemos que el paciente que llega, tiene 3 días o 4 días? ¿Cómo sabemos ahí? Esa era una pregunta que yo esperaba que alguien hiciera. Tienes que creerle al dueño de la mascota. O sea, no es difícil. ¿Ok? Ahora, si tú haces la historia y el dueño, el tutor, como se le dice ahora, te está diciendo la verdad, pues tú puedes verificar eso. ¿Ok? Si, como suele ocurrir, el tutor o el dueño no te está diciendo la verdad, es difícil. Pero en contadas ocasiones, pues, tú puedes saber si es cierto que tiene menos de 3 días o más de 3 días. Lo que estábamos hablando la vez pasada. Es decir, yo vi el perrito, hoy está comiendo menos, no quiere comer. A
déjalo tranquilo, mañana lo llevamos. ¿Qué pasó con el perro? No ha comido, estoy muy ocupado, mañana lo llevo. Y así cosas como esas, ¿no? Entonces cuando te llega tu paciente ya tiene más días de evolución. Y en general, pues, es difícil creerle al dueño, a menos que el dueño te diga, mira, no, tiene 3 días. Si el dueño te dice, mira, no, ya esto yo lo observé hace 3 días, pues ya tú puedes sacar tus conclusiones al respecto. ¿Okay? De otra manera es difícil. ¿Okay? Ajá, esa es la respuesta. Esperar que el dueño sea sincero y te diga. Porque es que también ustedes han escuchado esos cuentos de, ay, tengo una emergencia. Y ese cuento es típico, una emergencia. ¿Y cuándo comenzó esto? No, hace 3 días. Una emergencia de 3 días ya como que no es tan emergencia, ¿no? Eso no quiere decir que no sea emergencia, sino que ya hace 3 días ya que tiene devolución, pues ya esas emergencias son complejas de resolver. ¿Okay? Entonces es así. ¿Más preguntas? Soy yo. ¿Más preguntas? Hace rato no veo una tan cómica. Increíble. Lo que ocurre cuando hay un paciente que cursa con anemia, ¿no? Entonces tenemos básicamente 2 tipos de anemia: la regenerativa y la no regenerativa. La regenerativa generalmente se da por pérdida de sangre y por hemólisis, es decir, algo que esté destruyendo la célula. ¿Okay? Ella generalmente da como resultado una anemia regenerativa. Y las no regenerativas, por ejemplo, se dan cuando tenemos una enfermedad de médula ósea, es decir, que la médula ósea no puede responder, una aplasia medular, por ejemplo, por diversas causas: radiación, quimioterapia, medicamentos, venenos de serpiente, tóxicos, etcétera, etcétera. Ahí da una anemia no regenerativa. Y otra es enfermedad sistémica, como por ejemplo una insuficiencia renal crónica, que es la típica. En la insuficiencia renal crónica se paraliza el sistema de riñón, hígado, eritropoyetina, y por lo tanto no hay respuesta a ninguna obra de la médula ósea. Por lo tanto, los pacientes con enfermedad renal, ¿está el gato por ahí? Pero que está afuera. A la broma. Y llora, chico. Dios mío. ¿Cómo es que se llama este? Ulises. Ulises, yo nunca me acuerdo de nombre. Tiene bastante tiempo por aquí. Bueno, estas cosas que yo tengo. Pero ve cómo llora, chico. Sin vergüenza, el gatito. Y no la mueve. La mía la mueve. A la broma, mira. Sí, se ve bien. Ok, una bolsa de transfusión ahí para que la conozcamos.
Leamos ahí, por favor. Se presenta un canino macho de 2 años de edad con historia de anorexia y depresión hace 3 días. Al examen físico se observó disnea, mucosas muy pálidas, temperatura de 40.1 y presencia de garrapatas. Los ¿Qué hay exámenes ahí en esa historia? ¿Qué nos dice la historia? Decía fiebre. Evolución. Evolución. O sea que si yo les digo 3 días o más de 3 días, ¿qué esperaríamos? Que haya una anemia regenerativa. Esperaríamos que exista ese caso, esas condiciones. ¿Ok? Hematocrito. 17. Eso es Anemia. anemia. ¿Ok? Siempre me quedan unas cositas por ahí. Hemoglobina. 4.6. Entonces recordemos que cuando hablamos de estos 3 valores, todos nos van a hablar sobre anemia. ¿Ok? Entonces, aquí está disminuido el hematocrito, está disminuida la hemoglobina y está disminuido el conteo de eritrocitos. ¿Ok? No siempre los 3 valores están disminuidos en anemia. ¿Ok? Pero es común que los 3 estén disminuidos. Entonces, hay veces donde el número de eritrocitos, como yo le decía, no está disminuido, ¿ok? Pero son eritrocitos muy pequeños, son microcitos, por lo tanto, con un valor mayor, nosotros seguiremos teniendo anemia cuando la hemoglobina y el hematocrito sean menores, ¿ok? No siempre entonces el número de eritrocitos está disminuido, ¿ok? Fíjense, el índice de producción, ¿qué les llama la atención aquí en el índice? No, está aumentado. Está aumentado. Entonces, esperaríamos que esa sea una anemia regenerativa. ¿Ok? Aquí, más adelante, vamos a poder obtener el BCM, el CHCM. Sin embargo, no hablamos sobre eso la otra vez. Sí, ya llegó. Sí hablamos, ¿verdad? Sobre glóbulos rojos, sobre esos valores. Nadie tiene por ahí el BCM, el CHCM. ¿De qué puede ser? No sé. ¿Lo Volumen normal? corpuscular medio que tiene ¿Y una la fórmula. concentración de hemoglobina? El CHCM, concentración de hemoglobina corpuscular media que tiene otra fórmula. ¿Alguien tiene esa fórmula por ahí? La fórmula no les explicó nada más era de No, tamaño por de eso, hilo. pero Tengo la fórmula. no tienen la fórmula. Yo tengo la fórmula. Digo, por eso, escrita, para escribirla ahí. No importa, ya más adelante vamos a hablar sobre esa fórmula. BCM en hematocrito por 10 sobre el número de eritrocitos. El BCM. El CHCM. CHCM es la hemoglobina por 100 sobre eritrocitos. Sobre hematocrito. Hematocrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, hagamos este cálculo. Es lo que quiero es que hagamos el cálculo para que pensemos un poquito sin las explicaciones. Hematocrito por 10 sobre eritrocitos. ¿Qué significa? 17 por 10 entre 1.958.000. Pero ahí les va a dar, ya les voy a decir. Háganlo como ustedes creen y ya vamos a hablar al respecto. Les va a dar raro. ¿Cuánto les dio? Les dio raro, ¿verdad? 8.6. Les dio un número raro. 8.68. Y el CHCM
Hemoglobina por 100 entre hematocrito. Es decir, el 4,6 por 100 entre 17 por 100. 27,05. Entonces, para los que les haya dado el BCM, ¿cuánto les dio? 8.68. 8 68. Eso es muy bajo. Pero ¿cuál es la razón de que usaron el número? ¿Qué número usaron? 1.958.436. No es el número total. La fórmula nos dice que son los 3 primeros. Entonces sería 1,9. O los 2 o los 3 primeros. Háganlo con 1,9 de nuevo. 89,45 femtolitros, que ya está dentro de los valores racionales, es decir, los valores esperados. ¿Okay? ¿Y la otra dio cuánto? 20 qué? 20 y tanto. 27,05. Ok, entonces, el BCM, ya vamos a ver todos esos valores normales, las fórmulas, todo eso, está más alto de lo normal. Por lo tanto, ¿de qué tamaño sería la célula? Macrocítica. Macrocítica, porque el BCM es mayor de lo normal. Por lo tanto, eso me demuestra que la célula es más grande de lo normal. Por lo tanto, son macrocíticas las células. Y el CHCM está disminuido. Por lo tanto, si nosotros tenemos una macrocitosis con hipocromía, como decíamos, Anemia la regenerativa. anemia es regenerativa porque tenemos la única que es regenerativa, que es la macrocítica hipocromia. Entonces, al tener macrocitosis e hipocromía, yo digo que esa es una anemia regenerativa, que esperamos que eso sea así porque ya tiene 3 días de evolución. ¿Ok? Aparte, el IPR, el índice de producción, está elevado, ¿ok? En 8.36, aunque ese IPR se puede corregir por el dividiéndolo por el hematocrito normal de la especie. Eso más adelante, todo eso lo vamos a ver. ¿Okay? Y daría un poquito menos, pero seguiría siendo mayor que 1. ¿Okay? Entonces, una respuesta adecuada es un IPR mayor que 1, pero no siempre es adecuado cuando es mayor que 1. Porque, por ejemplo, para un hematocrito de 12%, yo esperaría que el IPR sea todo lo elevado que sea posible. Mientras que si yo tengo un hematocrito de 12 y un IPR igual a 1,8, a pesar de que ese IPR es mayor que 1, no es suficiente para regenerar. Por lo tanto, en ocasiones nosotros vamos a tener que tomar esa decisión, es decir, el IPR es mayor que 1, pero debemos concluir que la anemia es no regenerativa. ¿Okay? Sin embargo, si analizamos aquí, tenemos 410.000 recuento absoluto de reticulocitos. Fíjense, cuando yo tengo un paciente normal con 1, recuerden el 1, ¿no? ¿Cuántos reticulocitos absolutos debería haber? 60.000.
Eso es normal, pero es un individuo que cursa sin anemia. ¿Ok? Es un individuo normal. Cuando tenemos una anemia leve, ¿ok? Reticulocitos 2 a 4%, ya debería subir a 150.000 o más. ¿Okay? Eso está entrelazado con lo que acabamos de decir. Mientras más bajo sea el hematocrito, la médula ósea trabaja más y libera mayor número de reticulocitos. Recuérdense que eso implica un gasto energético. Si yo tengo una anemia leve, ¿para qué voy a liberar 500.000 reticulocitos si con 150.000 yo puedo corregir eso? ¿Correcto? Eso implica un gasto de energía. Entonces, en la medida en que el hematocrito sea menor, el número de reticulocitos debería ser mayor. Entonces, fíjense, cuando tenemos ya moderada, de 5 a 20%, ya tenemos 300.000 reticulocitos absolutos. Y si tenemos una marcada o severa, más de 20, es decir, deberían ser los reticulocitos más de 500.000 por microlitro. Eso sería una respuesta adecuada y por lo tanto nosotros deberíamos decir que es una anemia regenerativa, leve, moderada o severa. ¿Preguntas? Profe, ¿y si el IPR está en 1 pero es macrocítica e hipocrómica? Sigue siendo regenerativa. ¿Cómo? No sé. Ajá. Si el IPR está en 1 y es Ajá. macrocítica e hipocrómica, sigue siendo regenerativa. Bueno, porque, fíjense, esa es una buena pregunta. Nosotros tenemos lo que se llaman los índices morfológicos. Eso se llaman, el BCM y el CHCM se llaman índices morfológicos. ¿Por qué morfológicos? Nos llama la atención la forma. ¿Por qué morfológicos? Porque se basan en el tamaño y la concentración de hemoglobina. Entonces son índices morfológicos. Hay casos donde los índices morfológicos me indican una cosa y el índice productivo me indica otra cosa. Entonces, esa pregunta me sirve a mí para aclarar de una vez y que todo lo tengan claro. Si yo tengo una incongruencia entre los morfológicos y el productivo, el que vale es el productivo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que acaba de decir Vanessa. Si yo tengo un BACM alto y un CHCM bajo, es decir, macro-hipo, eso nos diría que es morfológicamente regenerativa. Pero el IPR es 1. Entonces, fisiológicamente, productivamente es no regenerativo. Por lo tanto, ustedes en las evaluaciones, por ejemplo, o en los talleres, pueden decir que según los índices morfológicos es una anemia regenerativa, pero según el IPR es no regenerativa. Y la conclusión la deben seleccionar con el IPR. Entonces, que eso sería una anemia no regenerativa. Ahora, si esta da regenerativa y esta da regenerativa, no hay duda de que es una anemia regenerativa. Porque al contrario sería extraño. Es decir, al contrario que aquí de normocítica, normocrómica con un IPR muy alto. No tiene mucho sentido porque lo que da el tamaño de la célula es la célula en sí. Y si hay muchos reticulocitos que son de mayor tamaño, entonces la célula no podría ser normocítica, tendría que ser macrocítica. Entonces, cuando se les presente esos casos, hay un error en algún lado, ¿okay? en el cálculo del BCM, etc. Y recordemos que las células inmaduras
contienen menos hemoglobina. Por lo tanto, por eso las células macrocíticas hipocrómicas son las que nos demuestran que hay regeneración. ¿Más preguntas? Y el gato no me va a hacer preguntas. El sinvergüenza no me va a hacer preguntas. Dios mío. Profe, ¿podría dar los rangos normales? No, ya. Los rangos normales del BCM y el Ya vamos para allá, ya por ahí están. Ya. Eso con en el transcurso de la. Entonces fíjense que los estoy poniendo a pensar sin tener mucha información. Ahí transfundimos o no. Pregunto, si nos llega ese caso y estamos pensando transfundir. ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Sí. Después aclaramos. ¿Sí? Sí. No. No. No, porque está respondiendo a la figura. Tiene el IPR alto. Está respondiendo, no hace falta. ¿Y Felipe qué piensa? Me puedo equivocar. Ulises. Está agarrando conmigo. No, se agarró. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Transfundimos o no? Según yo. Cuidado con eso. Cromoatones. Pero aquí está. Te va a acabar el bolso, sí. Esta pregunta es sumamente importante. ¿Transfundir o no transfundir? Se contestaron por ahí algunas cosas que son ciertas y otras que no. Fíjense. Esa anemia anterior, ese caso, era una anemia regenerativa. ¿Cuánto era el hematocrito? 17. O sea, era una anemia moderada regenerativa. ¿Okay? Ya esa era una anemia moderada regenerativa. Entonces, les aclaro. La regeneración como hallazgo no nos impide hacer una transfusión. ¿Ok? Es decir, que uno de los hallazgos, que es la regeneración, que menos tiene que ver con la decisión de transfundir o no, es decir, que nosotros podemos transfundir un paciente con anemias regenerativas. Recuerden entonces que cuando nosotros tenemos regeneración, ¿qué nos indica? Que la médula ósea está funcionando bien. Y podemos quedarnos tranquilos con ese dato. La médula ósea está respondiendo a la falta de oxígeno, a la disminución del número de eritrocitos, dependiendo de la causa de esa disminución de la tensión de oxígeno. Destrucción, secuestro, qué sé yo, inhibición, etcétera, etcétera. Una falta de eco, etcétera, etcétera. Profe, y ahora en ese caso, ¿qué nos indica que, o sea, cuándo no debemos transfundir sangre? Ya, para allá. Como varios hablaron de la regeneración, ¿ok? Empecé por este valor, este indicio, este hallazgo, que es una anemia regenerativa. Entonces, aclaro, por favor, al momento de que ustedes decidan transfundir, lo que les va a impedir hacer la transfusión no es la regeneración.
no es la regeneración. Son varias cosas. Por ejemplo, el hematocrito. La evaluación física. La causa de la anemia. Esos tres factores son decisivos para transfundir o no. Si yo tengo anemias leves y a la evaluación física el paciente está estable y el paciente no tiene una patología sistémica grave, yo puedo decidir no transfundir. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una anemia leve tiene 28% de hematocrito. A la evaluación física vemos como el gatico se mueve, está activo, tiene hiporexia, no está deshidratado, ¿ok? Y la causa no es, por ejemplo, una patología renal o una patología a nivel de cavidades, una infección severa, etcétera, etcétera. Por ejemplo, es un hemotrópico. Pero el hemotrópico, esa es la causa. Un hemotrópico. Físicamente no está mal el paciente y tiene una anemia leve. ¿Ok? ¿Regenerativa o no? No importa. Ahí puede ser la anemia regenerativa o no regenerativa. ¿Ok? Entonces, si es regenerativa, está bien. Pero si no fuese regenerativa, o sea, no hay regeneración, lo que nos va a importar a nosotros como clínicos no es la ausencia de regeneración, es estas otras causas. Entonces, si yo tengo una anemia leve, en la evaluación física el paciente no está en decúbito lateral, está activo y aparte ya conocemos la causa porque ya hicimos el diagnóstico, yo puedo colocar un tratamiento contra esta causa y evito hacer la transfusión, sea regenerativa o no regenerativa. Porque recuérdense que tenemos esa ventana de 72 horas para que sea regenerativa o no. Entonces, probablemente, si este caso está en las primeras 48 horas, significa que no va a ser no regenerativa. Eso no es lo que nos va a decidir a ustedes hacer la transfusión. Porque además estamos en la ventana esa de 24 a 72 horas. Y ahí todavía no ha respondido la médica. Okay. Ahora, nosotros tenemos otro paciente, otro caso extremo, y tenemos una anemia severa. Es decir, tiene 12% de hematocrito. En la evaluación física, el paciente está en decúbito lateral. Y aún no tenemos diagnóstico, y aparte la anemia es no regenerativa, entonces ahí sí justificamos hacer una transfusión lo más rápido que se pueda. ¿Ok? Después que estabilicemos al paciente con su transfusión y ya hemos dado con el diagnóstico, instauramos un tratamiento para la causa
de esa anemia severa. Preguntas aquí. Ya entendí. Ahora, es toda una discusión. A veces, hacer o no hacer la transfusión. Fíjense, nosotros siempre hemos tenido colegas conocidos en Caracas, Barquisimeto, en Oriente, por supuesto los que estamos aquí. Y a veces hay criterios distintos en Caracas, en Barquisimeto, en Maracaibo, para hacer o no una transfusión. Fíjense, si yo tengo un paciente con un hematocrito de 20%, ¿eso sería una anemia? No era leve. Moderada. Ok. ¿Ok? Ah, ya. Para ponerles más o menos el esquema. Si yo tengo un hematocrito que está cercano en un perro, cercano a 37, lo más cercano a 37 sería 30, 29, 28, 27%. Eso es una anemia leve. Leve. Lo más cercano a 37, 35, 34, ¿ok? Eso sería una anemia leve. En tanto el hematocrito se aleje más de 37, como en el caso de 20, ya esa sería moderada. Entonces, ¿cuándo sería una anemia moderada? Una anemia que está en 22, 21, 20, 19, 18. No hay un esquema establecido. Esto es para que más o menos tengamos una referencia. Esa sería moderada. Y todo lo que esté por debajo, digamos 16, 15, 14, 13, ya sería severa. Entonces, la teoría dice que cuando estamos aquí en anemias leves no debe hacerse transfusión. Sea regenerativa, sea no regenerativa, macrocítica, hipocrómica, el IPR muy alto, el IPR muy bajo. Debería hacerse un diagnóstico de la causa y corregir la causa sin transfusión cuando estamos en ese nivel de anemia leve. ¿Cuándo comienza a pensarse en una transfusión? Cuando estamos en anemias moderadas o severas. Pero ahí se establece una discusión. Por eso les digo que hay muchos clínicos que abordan ese tema de otra manera. ¿Okay? Entonces, aquí por ejemplo, lo que nos dice la teoría en patología clínica es que cuando yo tengo una anemia aquí, que ya es severa por debajo de 15, debería considerarse la posibilidad de hacer transfusión en ese nivel. ¿Okay? Y no aquí. Pero tenemos amigos, tenemos colegas que dicen que aquí también a este nivel puede hacerse transfusión. Dependiendo de que ya tenemos el hematocrito, sabemos que no es tan bajo. Pero entonces la condición física del paciente y la causa. Por ejemplo, a nosotros una vez nos llegó un perro de una casa de la Virginia, le dieron un tiro en la pata y pues se decidió hacer transfusión, aunque estaba aquí, pero era una herida
de arma de fuego. Entonces esa causa establece la necesidad de una transfusión, que en una emergencia, un trauma, tú estás seguro que por la pérdida de sangre eso va a ameritar una transfusión. Por cierto, los perros hirieron a uno, eran dos, casi matan a los que se metieron, saltaron, chicos, con vigilancia, con perros, con todo. Unos clientes que teníamos nosotros, que tenían grandes empresas, de esas empresas que estaban ahí en Atico, de las navieras y tal, que todo eso lo expropió mi comandante. ¿Sí se acuerdan? Sí. Vayan a ver cómo está eso. En ruinas todo eso. ¿Cómo todo eso se Todo, como todo el país. ¿Ok? deja que me... Entonces aún así pretenden entrar a los payasos esos del BRICS, que son unos payasos. Van a competir con quién. Imagínate, Rusia, Irán, Cuba ahora y que va a ingresar. Bueno, está Brasil, que sí es poderoso. Entonces, imagínense ustedes. Y casi matan a los tipos. Los mataron de casualidad y lograron dispararle a uno, eran dos. Entonces, en ese caso que hay que considerar a la hora de hacer una transfusión, porque fíjense, si yo tengo un hematocrito 22% y transfundo, ¿okay? Recordemos que estamos trabajando con la tensión de oxígeno en tejido. ¿Okay? A medida que el hematocrito es más bajo, ¿cómo estará la tensión de oxígeno en el tejido? Menor. Menor. ¿Okay? Mientras más bajo el hematocrito, menor es la tensión de oxígeno. Por lo tanto, esa tensión de oxígeno muy baja hace que el estímulo sea mayor. Por lo tanto, ese estímulo que va a la médula ósea hace que la médula ósea se vuelva algo así como algo así, y empiece a producir y a liberar eritrocitos. ¿Okay? Por lo tanto, será una respuesta mayor. ¿Ok? En tanto que si yo tengo un hematocrito de 22, la tensión de oxígeno, a pesar de ser baja, no es tan baja. Por lo tanto, el estímulo no es tan alto. El estímulo que llega a la médula ósea induce la liberación y la producción de nuevos eritrocitos. Por lo tanto, la situación se va a estabilizar más o menos rápidamente en ese caso de un hematocrito que no es tan bajo. Entonces la tensión de oxígeno va a subir cuando hagamos la transfusión, va a subir rápidamente. Entonces, recordemos cómo se estimula la médula ósea, con disminución. Y si luego la tensión de oxígeno aumenta, ¿qué pasa con la médula ósea? No, la tensión de oxígeno aumentó. Lo contrario, se inhibe. Claro, si yo tengo una tensión de oxígeno que ya aumentó en el tejido, ¿qué pasa con el riñón, el hígado, la EPO? Baja la producción, por lo tanto se inhibe la médula ósea. ¿Ves? Entonces, ¿cuál es lo negativo aquí? Que no podemos permitir que la médula ósea se inhiba, porque tenemos una anemia. Nosotros necesitamos que esa médula ósea siga produciendo y liberando eritrocitos. Entonces el problema cuando inhibimos la médula ósea es que estimular la médula ósea es complejo, ¿ok? Y tarda un tiempo, de hecho más de 72 horas. Es como decir de un viaje de aquí a la luna, si lo ponemos así, ¿no? Tarda algo. Y si hablamos de Marte, pues ya vamos para allá. Mientras que inhibirla es así mismo. Es decir, que en ocasiones, si nosotros tomamos una mala decisión
y transfundimos sin necesidad al paciente, vamos a inhibir el sistema, la médula ósea va a inhibir, y en caso de que se necesiten nuevos eritrocitos sin transfusión, porque la transfusión se sugiere una vez en 24 horas. No es que usted va a poner una transfusión hoy y va a poner una transfusión ahora a la tarde y va a poner una transfusión en la mañana que viene porque usted necesita muchos eritrocitos. Eso no funciona así. Es un volumen de sangre en 24 horas lo que se coloca. Entonces, inhibir la médula es así. Sin embargo, bajo ciertas circunstancias, como lo que hemos mencionado del perro que hirieron con un arma de fuego y tenía 22% de hematocrito, se justificaba su transfusión. Se hizo así, el perro salió del shock y se curó, se suturó, y el perro después era un Weimaraner. ¿Conocen el Weimaraner? Una raza Sí. que es así grisecita, que Con son de ojo claro. cacería. Con ojos claros. Son de cacería, ajá. Entonces, como esa gente eran cazadores en el monte, tenían Weimaraner, tenían siempre Weimaraner. Pero el Weimaraner, a pesar de que es un cazador de pluma, casi se comen. Entraron bravísimos, muy bravos los Weimaraner. Ajá. La pregunta que me hiciste, O sea, ¿por qué a las 72 horas que el animal se deshace de la transfusión? a las 72 horas. Eso tiene que ver con el hecho del momento cuando empieza a bajar el oxígeno y se crea el estímulo. Ese estímulo va al riñón, a las papilas renales. ¿Okay? El riñón detecta una disminución de ese oxígeno. Acuérdate que el riñón es un órgano básico para nuestra vida. Entonces, cuando ahí se detecta una tensión de oxígeno baja, él comienza a producir la primera molécula de la EPO, que se combina a la que produce el hepatocito, el tejido hepático, que también detectó una disminución de del TO2. Eso se une en sangre, y en sangre se crea la EPO. Y la EPO por vía sanguínea llega a la médula ósea, y ese es el estímulo que hace que la médula ósea libere los eritrocitos ya maduros, y si la cosa sigue, pues el estado sigue de anemia, tiene que liberar inmaduro. Ese proceso dura 72 o más horas, igual o mayor de 72. Así no se escribe igual o mayor. Igual o mayor es así. Igual o mayor a 72 horas. Entonces, cuando tú haces una transfusión, ¿verdad?, donde se estabiliza muy rápido el sistema, tú vas a inhibir la médula muy rápidamente. Entonces, no le vas a dar chance de las más de 72 horas a la médula para que siga liberando y produciendo eritrocitos. Y eso no es bueno. Porque tú con una transfusión, ¿qué haces? Mejoras la situación, mejoras la tensión de oxígeno, ¿ok? Pero luego de esa transfusión, ¿qué tiene que ocurrir? La médula ósea sí que tiene que seguir produciendo eritrocitos, liberando eritrocitos y funcionando, porque es lo que ella te va a estabilizar. Aparte, ya tú diagnosticaste. ¿Okay? Si hay algo que está destruyendo los eritrocitos y tú instauraste un tratamiento, ya tú solucionaste y evitaste que se siguieran destruyendo los eritrocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que los que tú le transfundiste, los eritrocitos que le transfundiste a tu paciente, más lo que sigue liberando la médula, son los que luego van a estabilizar el sistema, y a los 4 o 5 días vas a tener un paciente quizá con una anemia leve o sin anemia, y ya tendrá una célula normocítica normocrómica con un IPR igual a 1. Pero esas dos se tienen que sumar. ¿Qué pasa cuando tú inhibes la médula? ¿Por qué se tiene que
recuperar luego de esas 72 horas, porque eso es el tiempo que le tarda a la médula en responder. Tú la ayudas con la transfusión, pero si más bien la médula se inhibe, la médula se va a quedar tranquila. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? Otra transfusión, quizá. Y recuérdense que las transfusiones no son algo que se hacen a la ligera. La transfusión es cada 24 horas. Y no debería hacerse más de una transfusión, a menos que el caso no se resuelva tan fácilmente. En todo caso, las primeras 24 horas es una transfusión. Lo que le corresponde al paciente, 300 ml. Esos 300 ml usted los va a transfundir en 24 horas. Usted no puede agarrar 300 ml y transfundírselo hoy en la mañana y agarrar después, no, yo creo que le tocan 200 más y vamos a transfundirle 200 más en la tarde. Eso no es así, no funciona de esa manera. Entonces, lo que le corresponda por el peso y el hematocrito es el volumen sanguíneo, que lo vamos a ver cuando veamos transfusión. Entonces, aclarados esos conceptos Sí. sobre transfundir o no. Ajá, me ibas a preguntar algo. Y la edad es un factor que... ¿La? La edad. Claro. ¿A qué edad vamos a...? Por ejemplo, tengo una pera de 12 años. Ajá. Congestión cardíaca, problema renal. Tiene hematocrito severo. Ajá. De anemia severa. ¿Y ha recibido transfusión? No. No ha ¿Se puede transfundir o no? Con esa... Sí, claro. Claro que puedes transfundir. Pero con los cuidados de que sea sangre compatible, ¿no? Una sangre compatible. Si es sangre compatible, no hay problema. ¿Qué raza es? ¿Es grande? ¿Es pequeña? Perdón. Para hacer transfusión. Es decir, ¿es grande? ¿Es pequeña? Si es pequeña, ¿cuántos kilos pudiera pesar? 8, 10 kilos. 3,5. Ah, no, pues lo que le corresponde son como 120 ml. Se le pudiera transfundir. Pero ¿cuánto tiempo tiene así? No, o sea, ¿Y tienes insuficiencia renal? Pero ¿tiene siempre el hematocrito bajo? ¿O es ahora? ¿Es de larga data o es ahora? ahora, porque tiene 7 años. Okay. Bueno, no, pero se le puede transfundir. Se le puede transfundir si disminuye más el hematocrito. ¿Y tienes idea de cuánto tiene el hematocrito? ¿Tiene anemia? No, si tiene anemia leve, no se justifica. Si tiene anemia severa, sí se justifica hacer la transfusión. También tienes que ver el estado físico, si está en decúbito lateral, si está activa. Nuestra perrita tiene 16 años, una poodle, y tiene insuficiencia renal aguda por ahora. Y sus niveles de hematocrito están siempre normalitos. Lo que pasa es que el boom y la creatinina se elevan cuando están altas, entonces deja de comer, deja de estar activa, pero con el tratamiento que le hemos hecho desde hace unos cuantos meses, pues ella más bien está comiendo, bueno, pues come y está activa y está bien, pero va a llegar un momento que si la insuficiencia pasa a crónica, ya generalmente su hematocrito empieza a disminuir por deficiencia de EPO. Por deficiencia de EPO. Ahí se justifica una transfusión. Pero las insuficiencias renal crónicas son complejas y hay que tomar decisiones que no nos gustan. No me digo eso, así como en el humano, que a veces le pone la hormona de ¿No te? en humano se le pone eritropoyetina. También, claro. Lo que pasa es que conseguir la eritropoyetina, la EPO aquí no es tan fácil. Sí se consigue, pero la que se trae de Colombia. Nosotros la usamos, también se justifica. Pudieras ponerle EPO y ver, sin transfusión.
Acuérdate que la EPO exógena va a ir directamente a la médula ósea, porque si la médula ósea no tiene nada, el que está fallando es el riñón. Entonces tú puedes hacer ese bypass ahí directo a la médula ósea y vas a producir eritrocitos nuevos y vas a liberar los que ya están almacenados y los pudieras manejar de esa manera. Pero en la EPO aquí no es de uso generalizado porque es difícil conseguir. Y se estaba trayendo de Colombia, pero cara, bastante cara. Esas inyecciones de EPO son caras y hay que ponérselas cada cierto tiempo, ¿okay? Para que se generen nuevas células y cada vez que las células de ese día llegan a su vida media, pues hay que volverle a colocar EPO, es decir, es un ciclo continuo, si es que hay insuficiencia renal crónica. Pero la edad generalmente no es limitada. Tú puedes transfundir a pacientes de mucha edad o de baja edad. No es precisamente lo que te va a impedir hacer la transfusión, la edad. Este era el que teníamos ahí, ¿no? O este es otro. Ese es el mismo. Ese es el mismo que vimos. Pero bueno, ¿y qué pasó? Pues, aquí qué está pasando. Ah, es que le eché para atrás. Ok. Nosotros tenemos anemias hemolíticas, por ejemplo, ¿no? Lo que hemos estado mencionando. Y tenemos anemias mediadas inmunes y anemias autoinmunes. Y tenemos hemólisis intravasculares y extravasculares. Eso lo saben ustedes por fisiología. Yo nunca me detengo mucho en esto porque ya ustedes deberían manejar eso y realmente el tiempo que tenemos es muy limitado, ¿no? Pero por ejemplo, agentes hemotrópicos como el liqui, anaplasma platis, babesia, hepatosol, esas producen anemia hemolítica, isoeritrolisis neonatal, lupus eritematoso sistémico, transfusiones de sangre incompatibles que producen anemias hemolíticas intravasculares, por ejemplo, cuando colocamos una transfusión no compatible. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado con esas incompatibilidades. ¿Okay? Drogas, dimetropin, sulfametoxazol, cefalosporina y de origen idiopático. Algunas de esas son intravasculares y algunas otras son extravasculares. Entonces las extravasculares, esas hemólisis, ¿dónde ocurren? En los órganos linfopoyetos, generalmente, fuera de circulación. ¿Okay? Entonces, muchas veces es necesario saber si esa anemia es intravascular o extravascular para generar un protocolo de tratamiento. ¿Okay? En todo caso, haciendo abstracción de que sea intra o extravascular, nosotros debemos hacer un diagnóstico para instaurar el tratamiento. En ocasiones, lo que quiero decir con esto es que en ocasiones no es tan importante conocer si es extra o intravascular. ¿Okay? Las mediadas inmunes, por ejemplo, vamos a pasar esto más o menos rápidamente. La destrucción de los eritrocitos es debida a una reacción de hipersensibilidad tipo 2. Aquí puede haber extravasculares cuando los eritrocitos son destruidos en el vaso al ser cubiertos por IgG o por el complemento. Ahí son extravasculares. Se capturan en el vaso y ahí son, o sea, ya han sido marcados, se capturan en el vaso y en el vaso se destruyen. O las intravasculares cuando los eritrocitos están cubiertos por IgG, IgM o por el complemento y se destruyen por macrófagos en circulación. Ahí sería intravascular. Hay que establecer esa diferencia. Esa diferencia es más que todo fisiológica. Para nosotros que somos clínicos o patólogos clínicos, como les digo, hay que emitir un diagnóstico para implementar un tratamiento, sea intra o extravascular.
La anemia hemolítica inmunomediada secundaria puede estar asociada con ciertos tipos de cáncer, como el linfoma, la exposición a ciertos fármacos, incluyendo algunos antibióticos, enfermedades por garrapatas, liquiosis y babesiosis, picaduras de abeja, algunas infecciones virales y bacterianas, como leptospirosis en perros, y la leucemia felina en los gatos. ¿Okay? Que está de moda, esa leucemia felina. La cantidad de gatos por Maracaibo es impresionante. Donde yo alimento será más de 50 gatitos. Hay una casa donde hay más de 30. Allá en el retén, allá abajo, ya hacia el centro, eso es terrible. La gente ahí estaba luchando porque eso ahí lo controlaran y la gente, no sé, cada día como que hay más gaticos en la calle. Entonces la leucemia felina y la rabia, que es, digamos, grave para nosotros. Tener mucho cuidado. La autoinmune primaria también se llama anemia hemolítica autoinmuna, AHA, cuando yo les ponga esas siglas, ¿okay? Ustedes tienen que manejar esas siglas en la evaluación. Este es el tipo más común de autoinmune en perros, pero es relativamente raro en los gatos. La causa subyacente de esa anemia primaria rara vez se determina. Ciertas razas de perros, Cocker Spaniel y Setter irlandés, son genéticamente propensos a desarrollar anemia hemolítica inmunomediada primaria o autoinmune primaria. ¿Ok? Anemia hemolítica por daño oxidativo, cuerpo de Heinz, excentrocito, metahemoglobinemia. Tarea para la casa: las anemias por daño oxidativo. ¿Okay? Tarea para la casa y háganla, por favor. ¿Cuál era la otra que mencionamos? Eduard Monet, pero wow, un ratito les puse otro. Las proteínas marcadoras de inflamación aguda. Ok. Hagan esas tareas, por favor. Ya, ¿cuál es la pregunta? Anemia por daño oxidativo. Ajá. Anemia. No es referente a un problema dentro del ciclo de respiración celular por medio de fosforilación oxidativa. Ajá. Pero claro, sus causas, por qué ocurre, todo eso. Y después en la próxima clase lo analizamos. ¿Okay? Para que ustedes investiguen algo. Ahí hay algunas cosas, ¿ves? Propilenglicol, acetaminofén. Ojo con el acetaminofén, cebolla, linfoma, zinc, benzocaína, naftalina, vitamina K, por eso la vitamina K tiene sus bemoles. ¿Okay? Cuando hay sangramiento, ojo con esa vitamina K. ¿Okay? Por agentes enotrópicos, novaltornela, babesia, cistanzolfelis, etcétera, etcétera. Entonces, para que tengamos esa información. Fragmentación. Anemia hemolítica por fragmentación, coagulación intravascular diseminada, CID, que ya la mencionamos, ya la analizamos, lirofilariosis, vasculitis, hemangiosarcoma en perros. Okay, todo eso produce anemia hemolítica por fragmentación. Okay. Entonces, en ese caso, si se justifica una transfusión, ¿okay? Yo transfundo, pero tengo que solucionar estos problemas, sea cual sea el problema. ¿Okay? El problema de base, para que luego esa transfusión funcione conjuntamente con la médula y el paciente sobrevive. ¿Okay? Hay que resolver esos problemas. Deficiencias enzimiáticas, piruvato quinasa,
fosfofructoquinasa. ¿Ok? Estas deficiencias lo que hacen es que hacen que la membrana del eritrocito sea más débil. Al ser más débil, se pueden destruir más fácilmente. Le falta energía para crear esa membrana que funcione, pues funcional. Entonces estas enzimas lo que le dan es al eritrocito ATP, para que ese ATP entre, le produzca energía y ella pueda crear esa membrana fuerte para sobrevivir a ese ambiente donde al que se va a enfrentar. Entonces, cuando le faltan estas dos o cualquiera de estas dos, la membrana es muy débil y por lo tanto fácilmente es destruida por los cambios de pH, por la presión, etc. Entonces eso produce anemia hemolítica por deficiencia enzima. ¿Okay? Piruvatoquinasa PK o fosfofructoquinasa PFK. Catalizan la formación de piruvato y ATP. Esas dos enzimas, cualquiera de las dos. ¿Okay? La piruvato o la fosfofructoquinasa. Y ese ATP es energía. Entonces, cuando no hay suficiente ATP y no hay suficiente energía, esos procesos fisiológicos, biológicos para crear la membrana se desestabiliza, entonces la membrana queda débil y se destruye el eritrocito. ¿Okay? Por deficiencia enzimática. Son raras, ¿no? Esas patologías son raras, pero existen. Tenemos las anemias por pérdida de sangre, una ya la mencionamos, el disparo. ¿Okay? Ahí la pérdida de sangre es hacia el exterior, por lo tanto ahí se justifica más rápidamente sustituir ese volumen, porque si el paciente está en shock, pues debemos hacerle una transfusión para recuperar el volumen. ¿Okay? El volumen y el oxígeno. Cuando eso ocurre, ahí es obligatorio entonces hacer una transfusión. Recordemos, sea como sea, si sea regenerativa o sea no regenerativa. Ese perrito tiene sangramiento, ahí debe haber epistaxis en ese perrito. ¿Ustedes transfundirían a ese perrito? ¿Qué piensan? ¿Ha sido otro examen? Porque puede ser por otro. Primero evaluar la ¿Tiene una hemoglobina. epistaxis? Primero la causa. Bueno, fíjense la cantidad de sangre, ¿no? Debe ser una epistaxis. Eso parece un chavo de la Ah, no, es sangre, es sangre. Es sangre. O sea, si lo vemos, no está escrito eso. Puede ser que esté en el Sí, si controlas el sangrado no tienes que hacer transfusión. Si controlas el sangrado, ella está mencionándonos aquí a un perrito. Si tú controlas el sangrado no se justifica la transfusión. ¿Okay? Ahora, si el sangrado es muy profuso, la pérdida de sangre es extrema, tienes que pensar hacer la transfusión. ¿Okay? Entonces, esas pérdidas de sangre agudas son por trauma, cirugía, coagulopatía, CID, warfarina, trombocitopenia, hemofilia, desórdenes congénitos, lesiones sangrantes, hemangiosarcoma, hemoncoccidia, etc. Entonces, si nosotros podemos controlar esa causa, no se justifica la transfusión. Si no se pueden controlar cualquiera de esas causas, se justifica entonces transfundir, sea regenerativa o no regenerativa la anemia. ¿Okay? Ajá, y aquí lean ahí. Ah,
¿ves? Ya lo supieron. Ese es el perro. Se presenta un macho canino, raza Guaymarán. macho de 5 años de edad, con historia de disparo con un arma de fuego en el miembro posterior derecho hace 2 horas. Al examen físico se observa al paciente de cúbito lateral, disnea, mucosas muy pálidas y temperatura 37.9. Los exámenes de laboratorio revelan... ¿Qué nos dice la historia? Disparo, Trauma. Pérdida de sangre. Está Mucosas de cúbito lateral. Tiene signos de hipoxia. Está en disnea hipoxia. Cuando veamos signos de hipoxia hay que correr por la a pesar de que el hematocrito no estaba tan bajo. Él llegó con 22 y luego le bajó a 18. Pero el primer hematocrito fue el 22%. O sea, era moderada, pero aquí ya estaba buscando hacia la severa. ¿Okay? El IPR, miren, 0.36. ¿Por qué el IPR es tan bajo? Porque eso pasó hace 2 horas. O sea, ahí no responde. La médula ósea no puede responder en 2 horas. Son 72 o más y han pasado apenas 2 horas. Entonces la médula no va a responder. Entonces esta sería ¿qué? Una anemia no regenerativa. Saquen el BCM y el CHCM. A ver cuánto da. Profe, ¿y no se puede presentar que se hace el examen, no han pasado las 72 horas, pero hay un IPR mayor a 1? Difícil. Sería muy raro. Pero sería obviamente por otra causa. Claro, pero sí se puede a las 48 horas. Son mínimos los casos, pero en 48 horas puede ser que la médula responda. 72 el BCR. Son 70, ¿perdón? El BCR. Ah, 72. Pero usé en el conteo eritrocito usé 2.5. O lo uso completo. Bueno, 2.45. 2.45 si lo tienes ahí. Porque es 2.45. En 2.45 O da 2.4. 73. 73. 73. ¿Clavado o 72 algo? 73.46. Bueno, punto 47. Por el... Si ustedes quieren ponerlo completo, lo ponen. Si no, ponen 73. Usando es 2.45. 2.45. Ajá. ¿Y el CHCM? Eso por los valores normales es una anemia normocítica normocrónica. Evidentemente han pasado 2 horas y yo esperaría que las células de ese paciente sean normocíticas normocrómicas, porque ahí aparte no hay tiempo, 0.36, porque son 2 horas. Entonces no hay respuesta de la médula ósea. Debería ser normocítica, normocrómica, no regenerativa. Pero lo no regenerativa no es lo que nos va a obligar a hacer esa transfusión. Es el caso como tal, es un trauma. Está en decúbito lateral, hay disnea. Entonces ahí se justifica esa transfusión. ¿Okay? Ya. Lo tenía mal. Claro, pero lo primero que tienes que hacer es estabilizarlo y después que no lo va a... Esta es otra cosa, una pregunta por aquí, tampoco lo vamos a meter a quirófano sin estabilizarlo porque se va a morir el paciente. Si está chocado y lo metemos a ponerle anestesia, pues se nos va a morir el paciente. Entonces hay que estabilizarlo primero y tratar de hacer hemostasia. ¿Ok? Sin meterlo al quirófano. Hay que hacer hemostasia y mientras tanto hacer la transfusión. Después que ese paciente se
estabilicen, entonces podemos pensar en meterlo al quirófano para tratar de resolver el disparo en la herida abierta. ¿Okay? Okay. Son cosas que hay que considerar ustedes después, o les corresponda como clínica. Ajá. Entonces sería una anemia normocíclica normocrómica, morfológicamente no regenerativa y productivamente no regenerativa. Recuento absoluto de reticulocitos 50.000 y lo normal es 60.000. ¿Okay? Entonces esto está más o menos entre los valores normales de anemia no regenerativa porque apenas tiene 2 horas. No, fisiológicamente no productivo o no regenerativo. ¿Okay? Se observó normocitosis con normocromía. Entonces, la pregunta, ¿transfundimos o no? Sí. Aquí tienen el ejemplo de antes, que ya habíamos. ¿Transfundimos? Sí. Anemias no regenerativas. Esta es la anemia más común encontrada en medicina veterinaria, asociada con inflamaciones crónicas. ¿Okay? Se caracteriza por ser de leve a moderada, no regenerativa, normocíclica, normocrónica, asociada a procesos inflamatorios, infecciones crónicas, condiciones traumáticas, fracturas y enfermedades neoplásicas. Pero ¿por qué eso es así? Porque en esos casos, anemias asociadas con inflamaciones, ¿por qué hay anemia? En esos procesos inflamatorios. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se genera ahí? Por la demarginación de los pools marginales y circulares. Arrastran consigo células al tejido inflamado. Sí, porque al haber unos procesos inflamatorios crónicas se generan sustancias que inhiben el proceso. También hay otro fenómeno que es la hiperemia. Casi la... También forma pudiera parte de ser. los 4 signos cardinales de la inflamación. Sí. Entonces, ¿por qué hay anemia cuando tenemos inflamaciones, sobre todo crónicas? Porque se generan inhibidores del proceso ese de riñón, hígado, epo, médula ósea. Entonces se inhibe ese sistema y por lo tanto es lógico que haya anemia. ¿Por qué? Porque en todos esos procesos inflamatorios se generan esas moléculas inhibidoras del proceso. ¿Okay? Así como cuando hay anemia se estimula el proceso, cuando hay esas inflamaciones muy severas en cavidades que son crónicas, entonces se inhibe, porque hay sustancias que inhiben el proceso. Entonces caemos en un estadio de anemia. ¿Okay? Entonces, esas anemias producen disminución de la disponibilidad al hierro, citocinas inflamatorias, fíjense, y complejos inmunes que lo que hacen es que inhiben el sistema. Todo eso inhibe el sistema. Por lo tanto, la médula trabaja menos, produce menos eritrocitos y libera menos eritrocitos. Por lo tanto, caemos en un estado de anemia, que sería una anemia no regenerativa. Pero entonces, para hacer la transfusión, ¿verdad? Para pensar en hacer una transfusión en estos casos, ¿qué deberíamos hacer primero? Estabilizar el sistema. Tratar la causa subyacente para no tener que hacer una transfusión. Porque si nosotros hacemos transfusión con estas causas subyacentes no vamos a hacer nada. Porque vamos a aprovechar las células que estamos transfundiendo, pero luego no vamos a aprovechar las que produce la médula ósea. Entonces no estamos haciendo nada. Vamos a tener que volver a transfundir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Controlar todas estas situaciones, controlar el proceso inflamatorio. O en el caso de que sea
un proceso maligno, un tumor, por ejemplo, pues solucionarlo del tumor para poder pensar más allá de la transfusión. ¿Okay? Entonces no tiene sentido transfundir cuando tengamos este estadio. Primero hay que resolver y luego que eso se resuelva deberíamos tomar la decisión, bueno, vamos a ayudarlo con una transfusión, pero como ya resolvimos la inhibición, la médula ósea va a seguir respondiendo y eso combinado va a hacer que el paciente salga de ese lugar. Si no lo hacemos así, la transfusión se pierde prácticamente. Una piómetra no resuelta rápidamente les puede dar una inhibición de la médula ósea, porque son inflamaciones cavitarias. Entonces esas inhibiciones cavitarias, además de la millonada de células blancas que están circulando, eso inhibe por estas citocinas inflamatorias, complejos inmunes, etcétera, etcétera, y inhiben el sistema. Entonces, ¿qué hay que hacer con la piómetra? Que es llevarlo a quirófano y estabilizar. Luego que lo estabilicemos, si es que tenía anemia el paciente, pues dejarlo tranquilo y colocarle su tratamiento respectivo. Entonces, quiere decir que en piómetras, a menos que sea algo muy complicado, no se justificaría una transfusión sanguínea, aunque haya anemia. Porque las piómetras, una vez que usted las resuelve en 24 a 48 horas, ya eso se resuelve. ¿Ok? Muy rápido. Las deficiencias nutricionales, por ejemplo, deficiencia de hierro, mala absorción de cobalamina, náuseas gigantes, deficiencias de hierro. Entonces, en estas deficiencias nutricionales, ¿yo pensaría en una transfusión? No pensaría en transfusión. Tengo que resolver esto. Entonces, ojo con los exámenes, con la evaluación, cuando de pronto tengamos un caso como este, ¿no? Conozca con eso. Y yo les haga la pregunta correspondiente de si transfundiríamos o no. Entonces, pendiente con esto. ¿Damos recreo un ratico? Sí, por favor.